Dólar, reservas e inflación. El triángulo que complica al gobierno. Tenemos a Jorge en línea. Bueno, vamos a charlar un ratito con un economista muy interesante, un buen amigo, Jorge Vasconcelos, que es economista investigador de el IERAL, que es el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea. ¿Por qué lo llamamos a Jorge Vasconcelos? Bueno, porque como ustedes saben, hoy comienza en principio una nueva fase, ya no sé si es la fase 4 o la fase 5 del régimen cambiario, con el ajuste de las bandas de flotación al ritmo de la inflación, con el Banco Central que promete que va a emitir pesos para comprar reservas. No está claro, no es que esté obligado a hacerlo, pero ese es el anuncio que se ha hecho. Veremos qué es lo que pasa a partir de hoy. Y hubo, además, el fin de semana del Año Nuevo, un posteo muy interesante del exministro de Economía Domingo Cavallo, que dijo que es muy posible el inicio de un momento, de una época de crecimiento vigoroso y sostenible de la economía argentina, pero que es importante que se hagan no solamente las reformas que se están discutiendo en el Congreso, por supuesto la ley de presupuesto, la reforma laboral, eventualmente alguna reforma en materia financiera, pero lo que sigue planteando Domingo Cavallo es que sin la completa liberalización del mercado de cambios, va a ser muy difícil que las expectativas de los inversores en el sector real de la economía ayuden de alguna manera y disparen un nivel de inversiones y de crecimiento en la economía real como el que realmente necesita la Argentina. Y el propio Cavallo dice en su posteo, Jorge Vasconcelos lo explica muy bien en un artículo que publicó en el diario La Nación el 28 de diciembre, que es precisamente un artículo cuyo título dice Los límites de la nueva banda cambiaria indexada y qué se puede aprender de la experiencia cambiaria de Perú, que es la que recomienda hace tiempo Cavallo, que es la que tiene que tener la Argentina, ¿verdad? Así que para explicar todo este lío, lo estamos molestando a Jorge Vasconcelos en el primer viernes de este 2026. Jorge, un abrazo muy grande. Bienvenido aquí al programa de Nacho Ortelli en Radio Rivadavia. Soy Willy Cohen. Te mando un gran abrazo y por supuesto espero que hayas empezado muy bien el 2026. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Willy. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien, sí? Te escuchamos muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Te Sí, escuchamos perfecto. empezando muy bien el 2026 y bueno, un gran abrazo también a vos y al resto del equipo. Bueno. Es muy interesante lo que va a pasar en estas próximas semanas, porque hasta ahora el gobierno no se había comprometido a comprar dólares. Es decir, cuando hizo la reforma del régimen cambiario en abril del año pasado, de 2025, Uh-huh. había la posibilidad de que comprara dólares dentro de las bandas de flotación, pero no lo hizo por la idea de que si compraba dólares, esa emisión de pesos podía afectar el objetivo de terminar, de aterrizar en la inflación, a una inflación muy baja. Pero evidentemente hay objetivos que en cierto modo se contraponen, que es por un lado llevar la inflación a un dígito anual, digamos así, como objetivo obviamente loable y deseable que se pueda lograr lo antes posible. El objetivo ese entra en cierto modo en contradicción con la necesidad que también tiene la economía argentina de acumular reservas en el Banco Central, porque tenemos muy pocas reservas. Muchas de esas reservas además son como alquiladas, porque dependen de los depósitos en dólares de los privados. Entonces, el objetivo de acumular reservas pasó a ser explícito justamente a partir de este comienzo de año 2026, con este parámetro del 5% del volumen diario, que obviamente es algo flexible, que va a depender justamente también del volumen que tenga el mercado cambiario en cada semana, pero yo creo que va a empezar a funcionar
Es decir, no creo que no pueda comprar dólares el central, pero al mismo tiempo que eso ocurra van a empezar a aparecer preguntas. ¿Qué pasa si el precio del dólar en el mercado día a día se acerca demasiado al techo de la banda? ¿Qué pasa con la inflación si se empiezan a indexar las variables al 2,5% mensual? Es decir, es una solución, es una salida frente a los problemas que hubo para acumular reservas en 2025, que si bien plantea ese objetivo que era necesario, al mismo tiempo aparecen otras preguntas, otros signos de interrogación, pero es así la economía, o sea, nunca hay nada Sí, que sí, esté tal cual. resuelto 100%. Ujú, ujú. Ahora, la pregunta es, en definitiva, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Precisamente, si de alguna manera el objetivo de bajar la inflación empieza de alguna manera a complicarse con ese objetivo de acumular reservas. Claro. No está tan Ahí, claro, ahí, no está tan claro que el gobierno vaya eventualmente a cumplir con eso, ¿no? Y al mismo tiempo, esto está conectado con la cantidad de dólares que eventualmente ingresen por vía financiera, ¿no? Es decir, cuánta deuda pueda colocar el gobierno, viste que en la última semana Luis Caputo dijo que no hay que exagerar, no hay que de alguna manera saturar el mercado y eventualmente Argentina no tiene que ir corriendo a colocar nueva deuda. ¿Cómo entendés todo eso? bueno, en realidad me parece que en parte este objetivo de comprar el 5% de las operaciones diarias del mercado cambiario surgió como una derivación del hecho de que hubo una colocación de un bono ley argentina, digamos, creo que fue a principios de diciembre, Sí. y esa colocación, digamos, dio sabor a poco, ¿no? Porque hubo que pagar una tasa, o mejor dicho, el rendimiento que reciben los inversores que compraron ese bono es del 9,3% en dólares y se colocaron 930 millones de dólares. Es decir, fue un éxito en el sentido que hacía mucho que Argentina no colocaba deuda en forma voluntaria en el mercado, pero al mismo tiempo mostró las limitaciones que hay para colocar deuda al ritmo que se necesita por los vencimientos que son pagables, por supuesto, pero son importantes los vencimientos de deuda externa de este año 2026 y también 2027, 2028. O sea, una derivación de este compromiso de comprar dólares en el mercado diariamente, para mí tiene que ver con ese gusto a poco que quedó de esa colocación. O sea que Ujú. lo que vos decís justamente refleja eso, que hay una nueva forma de plantear los objetivos de corto plazo que responde a problemas que no se resolvieron y por ende justamente también aparecen esas dudas. Yo creo que el tema de la indexación del techo de la banda con relación a la inflación pasada tiene esa limitación, que justamente es lo que decía el título del artículo de La Nación, Ujú. que es que si el dólar se instala cerca del techo de la banda, en el techo de la banda, el Banco Central tiene que vender dólares, no comprar. Y el dólar no está tan lejos del techo de la banda, entonces por eso de ahí surge un poco la Ujú. necesidad de ir a un régimen cambiario que no sea de transición, que sea permanente, y mirando todas las experiencias, parece casi imposible no aceptar la idea de que lo que más se adapta para hacer en la Argentina es lo que hizo Perú hace bastante tiempo, O sea, donde perdón, entonces... es un régimen de Mm, flotación, no es una banda cambiaria. ujú, Entonces, si por alguna razón el Banco Central acumula reservas a un ritmo lento en las primeras meses del año 2026, con el techo de la banda aparece ese problema de que si el dólar va al techo, el Banco Central va a tener que vender, no comprar. En ujú. cambio, en un régimen de flotación administrada, flotación sucia como tiene Perú, si la gente por alguna razón no vende sus dólares, la solución es un tipo de cambio un poco más alto,
una corrección en la tasa de interés, un nuevo equilibrio para el dólar y las tasas y un volver a comprar dólares por parte del Banco Central. Acá volver a ese equilibrio es más difícil porque tenemos el techo de la banda. Ese es un poco el Ahora, comentario. lo de Perú, Jorge, en alguna medida podríamos decir que es una especie de convertibilidad sin tipo de cambio fijo. No es convertibilidad, sino que es competencia de monedas, que como concepto es mejor, porque a la larga lo que termina pasando es que el Ministerio de Economía y el Banco Central del país en donde hay competencia de monedas terminan haciendo las cosas de modo tal que la moneda local le gane en la pulseada al dólar, y es lo que yo mostraba en el artículo. O sea, el crédito en soles, que es la moneda peruana, era 6 puntos del PIB hace 30 años atrás y ahora es casi 30 puntos del PIB. El crédito en soles, es decir, fue la expansión del sistema financiero en Perú ocurrió bajo el signo sol, la moneda local. Y el crédito en dólares se achicó en esos 30 años. Es decir, y la tasa de interés, y ese es el secreto, es la diferencia entre la tasa de interés en soles y la tasa de interés en dólares es muy chiquita. Un crédito hipotecario para una familia peruana cuesta una tasa del 7% en dólares, es tasa fija, a 10, 20 años, 7% anual en dólares y 8% anual en soles. Entonces lo que pasa es que la gente prefiere endeudarse, tomar crédito hipotecario en soles, porque la diferencia de un punto no justifica la incertidumbre de que el dólar pueda subir. Lo que pasa, Jorge, es que en Perú, el Banco Central de Perú debe tener reservas como si la Argentina tuviera 300.000 millones, digamos, ¿o no? Sí, 3 por 6, 18, sí, es como el 30% del PIB. Si Argentina tiene un PIB cercano a 700.000 millones, es como si tuviera 200.000 millones de dólares, digamos. Comparando los tamaños. Tenemos una larga tarea por delante, digamos, ¿no? Claro, pero justamente, o sea, cuando uno tiene un objetivo ambicioso, en algún momento tienen que empezar a recorrerlo, digamos. O sea, no hay forma de hacer magia en eso, pero si el objetivo está claro, los instrumentos están alineados, las políticas son consistentes, eso va a terminar ocurriendo, porque en realidad la estabilidad no es un fin en sí mismo. La estabilidad es un medio importantísimo para ampliar el horizonte para la toma de decisiones económicas, tanto la toma de decisiones en economía real, de inversiones, como la toma de decisiones en el sector financiero, el ahorro, la inversión, el crédito, los depósitos. Ese objetivo, digamos, de una inflación de un dígito, una inflación cercana a la internacional, es un instrumento importantísimo para ampliar el horizonte de las economías y no se ha descubierto otra cosa mejor que para lograr inversión y ahorro, que es eso, ¿no? Tener un horizonte amplio donde las dudas sobre el futuro son marginales, o sea, donde las dudas no son escenarios binarios donde puede pasar el infierno o el cielo, sino las dudas son de grados. Eso es lo que Argentina necesita para que haya mucho más ahorro canalizado por el sistema bancario y mucho más crédito, y pueda haber tasas de interés de un dígito para tomar crédito hipotecario, que bueno, es un objetivo que hay que lograr, aunque no sabemos exactamente en cuánto tiempo se puede hacer. Pero existen condiciones, como decía el artículo de Cavallo de su blog, existen condiciones para pensar en términos positivos, o sea, digamos, no hay que forzar los hechos, las circunstancias, no hay que forzar los argumentos para pensar que a la Argentina esta vez le puede ir bien en términos económicos, pero lo primero que hay que hacer para lograr eso es justamente no ser conformista, o sea, no ser, digamos, no defender el statu quo por defenderlo, nada más. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, apoyá el canal con un like y una suscripción. Un abrazo y hasta la próxima.